noches, bienvenidos nuevamente a Teogonía Universal. El día de hoy vamos a platicar de algo que es verdaderamente interesante, el ecumenismo, ese reto gigantesco de la religión y del espíritu humano para el siglo XXI. La Iglesia Católica en lo particular tiene un papel protagónico preponderante en ello. De eso vamos a platicar el día de hoy. Y otra parte que es la libertad en la religión, la libertad de escoger, saber y vivir una religión. Para platicarnos de todo eso, como siempre, me acompaña el Padre Jesús María Besunartea. Padre, un placer. Gracias, un honor tenerlo con nosotros. Y bueno, Padre, la Iglesia Católica, en todas sus formas, sí tiene un papel preponderante en este deseo, en este interés y en esta necesidad que significa el ecumenismo. Sí, que precisamente se llama movimiento, ¿no? Movimiento. O sea, es una fuerza que está, en cierto modo, moviendo a la Iglesia en el sentido de la unidad y de la comunión con todos los creyentes, ¿no? Y de hecho, hoy, después de que hablamos en días pasados sobre esa diversidad de iglesias, diversidad de religiones, de confesiones, que es asombrosa, ¿verdad? Pues hoy queremos hablar un poco sobre cómo trabajar en este ideal de que, teniendo tanta diversidad de formas de ser creyentes y religiosos, pues mantengamos unas actitudes de concordia, de fraternidad, como lo mencionamos el día pasado. No nos veamos como enemigos ni como competencia, ¿verdad? Porque es admirable. Mira, el otro día creo que te enseñé un poco este folleto, sí, donde ¿no? Aparecen todas estas páginas, 1, 2, 3, 4 páginas de un listado de iglesias cristianas, la mayoría que existen en México, solamente en México. O sea que es un fenómeno admirable y que a veces, bueno, pues nuestros cristianos católicos también se confunden y a veces piensan pues que será mi iglesia o será otra, ¿no? Entonces, porque hay algunas iglesias que, aunque no son católicas como la nuestra, aunque son católicas o se llaman católicas, pero no son de nuestra iglesia. Entonces, lo que normalmente les decimos a los fieles para distinguir es que sea católica romana, ¿verdad? Bueno, pues este es un fenómeno interesante, el saber, ¿no? Que tenemos que tener cuenta, ¿no? Porque hay católicos en nuestras iglesias y parroquias que a veces les fastidia los trámites que tienen que hacer para los sacramentos, ¿verdad? Y pues de pronto ven una iglesia y dicen, vamos a ver en esta iglesia, a ver qué nos dicen, ¿no? Y ahí es mucho más sencillo, ¿no? Que les facilitan todo, no tienen que traer papeles, no tienen que hacer cursillos de preparación, etcétera, pues ya. Y además dice que son católicos. Y ya con pues eso. Entonces, ¿y luego qué pasa? Que a la hora que llegan a su parroquia para otro trámite o para pedir un documento de un sacramento, pues les dicen que ese sacramento que recibieron en tal o cual iglesia no es válido porque no está reconocido por la Iglesia Católica. Por eso aquí, de hecho, en esta lista, pues se dice cuáles son reconocidos por la Iglesia y quiénes son, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, cuyo bautismo es reconocido y otros no. Entonces sí es importante tener esto presente, de tal manera que, bueno, pues aquí sería imposible por una parte leer todo esto, sería un rollo aburrido, y por otra, pues tampoco vamos a estar con la lista, vamos a ir con la lista por ahí en la calle a ver con cuál nos encontramos. Sí voy. O sea, lo importante es tener en cuenta que, a pesar de que queremos tener relaciones lo más fraternas y amistosas y de aceptación con las demás iglesias, pero cada uno tiene que saber cuál es su iglesia. Es decir, que por muy amigos
que tú seas muy amigo que seas de tus vecinos, no se te ocurre ir a dormir a su casa. Así o a es. comer a su casa sin previo aviso o sin saber si vas a estorbar o les vas a causar agradable la visita, ¿no? Sí, cómo no. Entonces, en ese sentido, pues también el que nos entendamos bien, el que tengamos una actitud de apertura, que tengamos esta actitud ecuménica, pues no quiere decir que ya sea todo igual, ¿no? Por ejemplo, pues aquí nos explica en este documento sobre la relación con las iglesias cristianas, decreto sobre el ecumenismo se titula, pues, y en latín, Unitatis Reintegratio, es el nombre oficial, sobre la reintegración de la unidad. Entonces dice, en el número 4, dice, por movimiento ecuménico se entienden las actividades e iniciativas que según las diferentes necesidades de la Iglesia y las circunstancias de los tiempos se suscitan y se ordenan a fomentar la unidad de los cristianos. Bueno, esto de la unidad, para empezar, si te digo, aunque yo soy el que responde y tú eres el que pregunta, pero el asunto es que aquí habla de unidad, ¿sí? No habla de unión, ¿no? Debe ser unidad como de criterio y una unidad porque, bueno, simplemente todos estamos bajo el concepto de la fe en Jesucristo. Eso sí nos unifica, pero la parte de adhesión y de ritual es la que nos separa. Pero el término entre unidad y unión, tú ves que es diferente, ¿verdad? Así es totalmente diferente. Totalmente. Bueno. Pues sí. Entonces el movimiento ecuménico se preocupa de la unidad, es decir, que haya esa corriente de simpatía, de aceptación, de comunión, de aceptación entre nosotros. ¿La unión se refiere a qué? La unión es que todos estemos estrictamente bajo los mismos parámetros. La misma iglesia. Y en este caso es la misma iglesia. Protestantes, anglicanos y católicos lleguemos a formar una única iglesia, de tal manera que ya no haya esas diferencias. Es como si decimos, bueno, la unidad entre los Estados Unidos de México y los Estados Unidos de Norteamérica, pues puede haber unidad porque hay muchas relaciones, ¿no? Pero no unión porque son dos estados diferentes. Dos naciones totalmente diferentes, ¿verdad? Entonces, la Iglesia lo que quiere trabajar por ahora, y es bastante tarea, es por la unidad, no por la unión, ¿verdad? Aunque se están dando casos de unión, como mencioné la otra vez, entre, por ejemplo, de la Iglesia anglicana a la Iglesia católica, ¿verdad? Romana. Pero, padre, aquí sí surge una duda que es muy importante. Una de las debilidades en las que caemos todos los seres humanos es el protagonismo. Uh-huh. ¿Cómo limar este problema? Bueno, pues en eso también es parte del movimiento ecuménico, ¿no? De que se deje de lado el protagonismo, que cada uno quiere ser el primero y decir que tiene razón, para simplemente compartir lo que tenemos, ¿verdad? Y de esa manera enriquecernos y sentirnos cerca unos de otros y dejar a un lado el protagonismo. Pues eso yo creo que está en la historia, pues ha sido algo que, no sé, pues por esas actitudes que mencionamos, así medio fundamentalistas que ha habido en la Iglesia y que existe todavía en algunas religiones, de querer decir nosotros somos los únicos buenos o los únicos discípulos de Jesús o los únicos seguidores de Cristo, y entonces pues en ese sentido nos toca el protagonismo, ¿verdad? Por eso decíamos pues también, hablando de las religiones, que todos tenemos una parte de verdad, y esa parte de verdad, sea mucha o poca, la veamos de una forma o de otra, la vamos a compartir con los demás, ¿no? Entonces, siguiendo este tema de lo que es el movimiento ecuménico, dice, tales son, en primer lugar, todo, o sea, en este esfuerzo por la unidad del movimiento ecuménico, los esfuerzos para eliminar, fíjate, importante esto, palabras, juicios y acciones que no corresponden, según la justicia y la verdad, a la condición de los hermanos separados
y por lo mismo hacen más difíciles las relaciones mutuas con ellos. En segundo lugar, en las reuniones de cristianos de diversas iglesias o comunidades organizadas con espíritu religioso, el diálogo entablado entre expertos adecuadamente formados, en el que cada uno explica con mayor profundidad la doctrina sobre su comunión y presenta con claridad sus características. Es decir, que habría dos niveles, ¿no? El nivel de los cristianos de a pie, o de la mayoría de los miembros de la iglesia, que tratamos de ver a estos hermanos cristianos de otras confesiones o iglesias como participantes de la vida y de la doctrina de Jesús, evitando pues todo que pueda ser ofensivo o discriminatorio contra ellos, porque ha existido, pues, ¿no? Ha existido mucho de ello, y todavía en la mente y en el corazón de muchas personas pues existe esa opinión. Y entonces pues tratarnos como hermanos, simplemente hermanos cristianos. Y en segundo lugar dice pues los teólogos, ¿no? Los que se dedican a la investigación teológica, etcétera, pues el tratar temas que son de interés para todos, y que a lo mejor pues descubrimos que no estamos tan separados, ¿no? Que no es tan diversa nuestra opinión sobre tales temas, y que estamos más cerca unos de otros, ¿verdad? Imagínate, tú estás a oscuras en un sitio pensando que estás, ¿no? Como aquel, ¿no?, que estaba colgado de una soga, en unas rocas, ¿verdad? Y cuando le dijeron que se dejara caer, pues le dio miedo, porque no veía el abismo. ¿Por qué no veía? Por la niebla que había. Y entonces se quedó ahí, por miedo a despeñarse, se quedó colgado de la soga. A la mañana siguiente amaneció como muerto, colgado. ¿verdad? Y estaba a 1 metro o 2 del suelo. Entonces a veces estamos cerca unos de otros, pero no miramos lo positivo, vemos lo que nos separa o lo que nos diferencia, y entonces no llegamos a la unidad, ¿no? Por ejemplo, aquí dice: las divisiones de los cristianos impiden que la Iglesia realice la plenitud de la catolicidad que le es propia en aquellos hijos que, aunque ciertamente incorporados a ella por el bautismo, están sin embargo separados de su plena comunión. Entonces, por ejemplo, con muchas iglesias tenemos el bautismo en común, y que es lo fundamental, es el compromiso con la vida de Jesús. Más aún, resulta más difícil a la propia Iglesia expresar la plenitud de la catolicidad bajo todos los aspectos en la misma realidad de la vida. Entonces, porque la catolicidad es de toda la Iglesia, no es solamente nuestra, es de toda la Iglesia. Es si todos los miembros de la Iglesia de Jesucristo pues nos mostráramos con esa actitud de católicos, de abiertos a los demás, pues avanzaríamos mucho frente a los demás, frente a los que no son miembros de la Iglesia. Padre, aquí surge una cuestión muy especial. Algunas de estas separaciones que hubo en la Iglesia cristiana fue una cuestión histórica, momentánea o política, que ya evidentemente no existe. Uh-huh. Ya pasó muchísimo el tiempo. ¿Cómo eliminar este anacronismo? ¿Cómo compartir una idea y decir, oye, perdón, eso ya pasó en la Edad Media, ¿no? Sí. Pues eso, precisamente este trabajo que dice de los teólogos es fundamental para eso, ¿no? El ver que nuestras diferencias doctrinales no son tan grandes, o ir viendo que podemos coincidir en ciertas doctrinas, como lo hicimos con la Iglesia protestante sobre el tema de la justificación en el año 1999, y un tema pues que era, digamos, como la piedra de tropiezo, y resulta que pues hablando se dieron cuenta de que pues, en la realidad creemos lo mismo, solamente que tú pones el acento aquí y yo pongo el acento allá, pero en definitiva lo esencial es para todos igual, ¿no? ¿Cómo ves? Entonces, esto es este movimiento ecuménico. Lo importante pues que todos nos demos cuenta de que tenemos que cambiar el switch, ¿verdad? Y que tenemos que tomar una actitud positiva de aceptación, de reconocer los valores de los demás, en lugar de ver
las fallas que hemos podido tener por parte de ambos y que ahora pues se las achacamos a ellos, no nos las achacamos a nosotros, ¿no? Ahora, en lo que se refiere a la forma de expresarla y vivirla, la Iglesia de Europa Oriental, en particular, bueno, el rito ortodoxo y este tipo de cuestiones siguen vivos y manifestados en una forma tal como fue en la Edad Media, lo cual nos impide pues tener comunicación con ellos. O sea, ¿de qué manera nuestra Iglesia piensa abordar este problema? Mucho antes desde algunos de estos ritos son del tiempo de los apóstoles. Sí, son los apóstoles. Entonces, bueno, eso para la Iglesia no es un problema. De hecho, aquí habla en un decreto, se llama sobre las iglesias orientales católicas. Fíjate, él dice, estas iglesias particulares, tanto de Oriente como de Occidente, aunque en parte difieren entre sí en lo que se suele llamar ritos, es decir, en la liturgia, en el modo de celebrar los sacramentos, sí, la disciplina eclesiástica, normas que hay dentro de la iglesia, el patrimonio espiritual, están sin embargo encomendadas por igual al gobierno pastoral de Romano Pontífice. Sí. Quien, por voluntad divina, sucede a San Pedro en el primado sobre la Iglesia Universal. Tienen, por tanto, la misma dignidad, de manera que ninguna de ellas aventaja a las demás por razón del rito, y todas disfrutan de los mismos derechos y están sujetas a las mismas obligaciones, incluso en lo referente a la predicación del Evangelio por todo el mundo, bajo la dirección del Romano Pontífice. Entonces, para ponerte un ejemplo sencillo, es como si, bueno, ahí en la iglesia del Líbano que mencionamos hace un rato, pues existe este rito de los maronitas y hay católicos que van allí, ¿verdad? Y a participar en la Eucaristía, a recibir sacramentos, ¿verdad? Bueno, pues si tú les preguntas a ellos, pues unos les gusta más por el modo como lo hacen, porque son más ceremoniosos en su modo de celebrar gran parte en arameo, la Eucaristía, etcétera. Entonces, en ese sentido, la Iglesia permite, y ya depende de cada uno que dice, pues yo quiero ver o celebrar o participar en esta Eucaristía, en este sacramento, en esta iglesia que tiene otro rito, que es otro modo de celebrar los sacramentos. Entonces, en ese sentido, la Iglesia ni prohíbe ni aconseja, sino que son iglesias que tienen su propia forma de realizar el culto para quienes han tenido esa cultura religiosa. Entonces, si yo no estoy iniciado en eso, pues mejor no voy, a no ser que quiera iniciarme, ¿no? Porque la validez es igual, pero no es lo mismo si yo no estoy iniciado, porque no puedo participar igual si no conozco la lengua, si hacen partes que las hacen en arameo, etcétera, ¿no? Entonces, y pues también en Europa también hay ritos como el ambrosiano en Italia, el mozárabe en España, y pues normalmente la gente que ya están iniciados en eso, pues participan en esos ritos, y los demás, pues quizá por curiosidad o por alguna invitación van de vez en cuando, ¿no? Entonces la Iglesia, el magisterio del Concilio Vaticano nos dice que es una riqueza, ¿verdad? Y ciertamente que es una riqueza, es decir, porque mucha gente pues a veces dice, siempre la misa y es lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, pues vete a otro sitio donde la celebran de otra manera, ¿verdad? Es como si dices, siempre tú celebras las fiestas en tu casa con el mismo mariachi o la misma música. No, pues puedes ir por otra, ¿no? No, pues dice, vamos a poner música jarocha ahora para ver si... Sí, bueno, pero aquí imagínense, 2000 años de cultura pues cristiana, su diversidad es inmensa. Sería, sinceramente, imposible para un ser humano conocerlas todas, ¿no? No, ni es necesario. Ni es necesario. Si tú eres feliz en tu cultura, ¿para qué te vas a ir a conocer otras culturas religiosas? O sea, no es una cosa que ni que sea mejor ni peor, simplemente es algo diferente y arbitrario, en el sentido, si quieres, pues vas, y si no, yo nunca he tenido curiosidad de participar, he participado
y he visto Eucaristías celebradas en otros ritos, pero pues la verdad que el peligro que tienes es que estás ahí como un espectador, ¿no? Que no entiendes. Y que no entiendes solo lo esencial, ¿no? Y muchas cosas pues no las entiendes o no le sacas gusto porque son otra psicología, porque esos ritos también tienen que ver con la cultura, y la cultura tiene que ver con la psicología de un pueblo o de una región, ¿no? Así es. ¿No? Así, bueno, el tema de las iglesias orientales pues es además de los ritos, pues es otro tema también amplio, que lo trata el concilio con bastante amplitud, ¿no? Porque pues tienen una riqueza debido a la cultura, y lo que decíamos el día pasado, pues esa diferencia que ha habido en Occidente y en el Oriente Europeo, de tener esas iglesias principales o cabezas de como eran Jerusalén, Constantinopla y Roma, ¿verdad? Entonces hay una tradición pues pastoral, doctrinal y litúrgica diferente, que es una riqueza y que pues la tenemos que reconocer, ¿no? Y sean católicos o no sean católicos, ¿no? Por ejemplo, en este otro documento sobre la relación con las iglesias orientales no católicas, pues nos dice: las iglesias de Oriente y de Occidente durante muchos siglos siguieron su propio camino, unidas sin embargo en la comunión de fe y de vida sacramental, siendo la sede de Roma con consentimiento común la que moderaba cuando surgían entre ellos discrepancias en materia de fe o de disciplina. Es grato para el concilio recordar a todos, entre otras cosas muy importantes, que muchas iglesias particulares o locales florecen en Oriente, entre las que ocupan el primer lugar las iglesias patriarcales, muchas de las cuales se deberían de tener su origen en los mismos apóstoles. Por ello prevaleció y prevalece entre los orientales la preocupación y el interés por conservar las relaciones fraternas en la comunión de la fe y de la caridad, que deben tener vigencia entre las iglesias locales como entre hermanas. Es decir, que entre ellos, las iglesias de Oriente, pues están pues mezcladas, unas que dependen de Roma y otras que no, ¿no? Y que tienen sus propios jerarcas, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues es un reto para ellas y es un reto para Roma el ser como árbitro de la unidad y el buen entendimiento, que es lo que ha querido hacer la Iglesia en los últimos años, ¿verdad? El priorizar las semejanzas e ir dejando un poco de lado las diferencias, ¿no? Aquí hay una anécdota que es muy interesante. En Jerusalén conviven varios de las sectas o grupos de la religión pues, católica. Desde tiempo inmemorial han estado juntos sin ningún problema. La iglesia etíope, la iglesia copta, los católicos romanos, y sin que surja prácticamente ningún problema entre ellos. Bueno, conviven de muy buena forma, ¿no? A veces sí surgen problemas. Bueno, pero no son problemas verdaderamente graves. En algunos de los santos lugares sí ha habido algunos problemas de convivencia entre ortodoxos, coptos y católicos y hermanos de confesiones cristianas, protestantes también ha habido, ¿no? Entonces eso pues es un poco difícil, porque es como, ¿no? A veces las relaciones son muy tensas y basta cualquier detalle que provoque, ¿no? Por eso también, hablando así como habla de las iglesias que están más unidas, también habla de las iglesias que están separadas, ¿no? Y dice: las iglesias y comunidades eclesiales que se separaron de la sede apostólica romana, bien en aquella gravísima crisis que comenzó en Occidente ya a finales de la Edad Media, bien en tiempos posteriores, están unidas con la Iglesia Católica por una peculiar relación de afinidad a causa del mucho tiempo en que el pueblo cristiano llevó una vida en comunidades eclesiásticas. Como estas iglesias y comunidades eclesiales, por la diversidad de su origen, de su doctrina y de su vida espiritual, difieren mucho, no solo de nosotros, sino también entre sí, es tarea muy difícil describirlas cumplidamente, cosa que no pretendemos hacer aquí. Hay que reconocer que entre estas iglesias y comunidades y la Iglesia Católica existen discrepancias de gran peso,
no solo de índole histórica, sociológica, psicológica y cultural, sino ante todo de interpretación de la verdad revelada, mas para que a pesar de estas diferencias pueda entablarse con mayor facilidad el diálogo ecuménico, queremos ofrecer en los siguientes párrafos algunos puntos que puedan y deben ser fundamento y estímulo para este diálogo, ¿verdad? Entonces va describiendo cómo en estas áreas la confesión de Cristo, la fe en Jesucristo, el estudio de la Sagrada Escritura, la vida sacramental y luego la vida cristiana propia, pues en qué aspectos pues hay valores positivos y en cuáles pues hay aspectos que se pueden mejorar o que tenemos que ejercitar esta actitud ecuménica de aceptarlos en sus diferencias, ¿no? Pero siempre ejerciendo que una actitud conciliadora. Conciliadora, claro. Ese es el objetivo fundamental del ecumenismo, conciliadora, y de aceptar todo lo que es bueno en sí, claro, que a veces decir, bueno, es bueno para ti, pero para mí no. Ese es el chiste. Sí. Pero porque visto de distinta manera, pues también eso lleva consigo un gran discernimiento por parte de la Iglesia Católica para descubrir pues los valores tanto doctrinales como de vivencia. Pero pues teniendo tanto en común en su fundamento, no debe haber tanto esta discrepancia. Claro, eso es el ideal, ¿no? De que veamos más lo positivo y nos sintamos más unidos. Ahora, padre, también otro factor, la religión es un factor, o la forma de vivir una religión es un asunto de identidad. Uh-huh. Para muchos, profesar la fe de la forma oriental es un asunto de identidad nacional, étnica, etcétera. Cuando se habla ya de esto, ¿qué forma de entender el hecho de que es un asunto etnológico, de identidad política o humana y no religiosa? Pues sí, creo que ese es un gran problema y una piedra de tropiezo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, como en la Iglesia anglicana, uh-huh, donde está identificado el poder político con el poder religioso, de tal manera que el cabeza de la Iglesia anglicana es la reina de Inglaterra, pues ahí sí que es un poco difícil el desarraigarse de todo eso, porque sí es parte de la cultura ya. Son 5 siglos en los cuales todo eso se ha ido identificando de esa manera. También que podríamos ser miembro de este país es casi como ser miembro de la Iglesia anglicana, aunque pues la Iglesia católica pues es fuerte todavía también en Inglaterra, ¿no? Sí. O sea, tampoco quiere decir que no sé exactamente, no sé qué porcentajes tienen de Iglesia anglicana a Iglesia católica, pero sí, la Iglesia católica es bastante fuerte también en Inglaterra. Sí, y sobre todo en Irlanda, Escocia. Sí, eso es más. En Irlanda. Irlanda es donde es más fuerte. Prácticamente mayoría católica. Porque ahí ya va un poco empañado y contaminado, ¿no? Cuando ya es política. Pues ya ves que todos estos problemas que hubo en Irlanda con la IRA, pues, o con el IRA, pues tenían que ver cuestiones también de religión, ¿no? Pero no era no será más bien que ser perteneciente a la Iglesia anglicana o católica, ahí se estile que también sea ser perteneciente a un grupo político. No, yo creo que no, pero sí tiene ramificaciones, ¿no? Es decir, que como decir, hace unas décadas en España pues no se concebía casi en el régimen de Franco, pues las otras iglesias cristianas estaban casi prohibidas, ¿no? Entonces era muy difícil para estas iglesias el prosperar y el crecer ya después a través de
de la democracia se les dio libertad de todo lo que tiene que ser, de difusión, de culto y de derecho, ¿no? Como la Iglesia Católica. Y ese es uno de los problemas grandes en los países donde hay una mayoría de un grupo, es que pues cuando se habla, por ejemplo, de libertad religiosa, hablamos de libertad religiosa en México, y ¿en qué estamos pensando? En la Iglesia Católica, ¿no? De libertad de culto, etcétera, y la Iglesia Católica, y por eso pues a veces surgen esas actitudes un poco suspicaces, ¿no? De parte de, es que vamos a darle más poder a la Iglesia Católica, pensando que al haber libertad religiosa, que de lo cual vamos a hablar ahora, ¿verdad? En este momento, más en detalle, ¿verdad? Sí, pero hablando de la libertad de la religión, o de tomar una religión, una fe, de verla, de convivirla y conocerla, ¿qué es estrictamente la libertad religiosa? Bueno, pues vamos a... es que no... tiene distintas dimensiones, como te pongo allí, o sea, no es una cosa simplista de decir libertad religiosa quiere decir que yo tenga libertad para ejercer mi religión. Bueno, bien, pero ¿qué supone ese ejercicio? Internamente, externamente, y etcétera, distintos aspectos, ¿no? Entonces vamos a partir primeramente de la razón por la cual podemos hablar hoy de la libertad religiosa. Es es muy importante el darnos cuenta de que la Iglesia, a partir del Concilio Vaticano II, pues se ha puesto en la vanguardia en la promoción de la libertad religiosa, ¿verdad? Quizá antes habíamos dado la imagen contraria, por eso de que siempre hemos tenido la bandera de ser la única religión verdadera, y eso nos daba una imagen de que nosotros no aceptábamos que nadie más pudiera participar o ser miembro de otro grupo religioso, pensando que pues, estarían como abocados a la condenación eterna, ¿no? Ahora, en su parte más íntima, en el espíritu humano, en su conciencia, en el alma, ¿es un derecho? Eso. ¿Se gana o ya es inmanente? Los hombres de nuestro tiempo cada vez son más conscientes de la dignidad de la persona humana, y crece el número de quienes exigen que los hombres actúen según su propio criterio y hagan uso de una libertad responsable, no movidos por coacción, sino guiados por la conciencia del deber. Piden igualmente la delimitación jurídica del poder público, a fin de que no se restrinjan demasiado los límites de la justa libertad, tanto de la persona como de las asociaciones. Esta exigencia de libertad en la sociedad humana se refiere sobre todo a los bienes del espíritu humano, principalmente a los que afectan al libre ejercicio de la religión en la sociedad. Atendiendo con diligencia a estos anhelos de los espíritus y proponiéndose declarar su conformidad con la verdad y con la justicia, este concilio investiga la sagrada tradición y la doctrina de la Iglesia, y de ella saca a luz cosas nuevas, siempre coherentes con las antiguas. Ahora, padre, ¿Qué te parece? En esta, muy interesante, pero en esta libertad, ¿cómo que es absoluta, que es inherente en el espíritu humano, pero también esa libertad conlleva un riesgo de la posibilidad de que tome una idea, un concepto o un camino que no sea estrictamente ético o moral? La religión tiene este papel, o el espíritu por sí solo se vuelve ético y moral. Es que, bueno, de eso también habla aquí al hablar de la conciencia, ¿no? De la importancia que tiene la conciencia en nuestra vida y en nuestras opciones. Obviamente que Dios ha puesto en la vida en el corazón de la persona, ha puesto esta fuerza que llamamos la ley natural, ¿no? Y a través de esa ley natural que Dios ha puesto en nuestro corazón,
en nuestra condición humana, por ser creados a imagen y semejanza de Dios, está la garantía, ¿no?, de que nosotros vamos a vivir una vida de acuerdo con las normas básicas, éticas y morales. ¿No? O sea, sería tremendo, ¿no?, que el hombre estuviera naturalmente abocado al error, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, sí, aquí habla, por ejemplo, de la libertad religiosa y la vinculación del hombre con Dios, del papel de la conciencia. Por ejemplo, dice, el hombre percibe y reconoce los dictámenes de la ley divina por medio de su conciencia. Entonces, como que hay una conexión directa entre la ley divina, la voluntad de Dios y nosotros, por medio de la conciencia. Conciencia que tiene obligación de seguir fielmente en toda su actividad para llegar a Dios, que es su fin. Es decir, todo ser humano tiene obligación de seguir su conciencia. Su conciencia. Sí, padre, pero, o sea, es un hecho. A mayor conciencia del mundo en el que estamos, de los demás, de nuestro propio espíritu, entonces no hace falta nadie que lo cuarte y le diga, oye, no mates, no robes. Automáticamente, a más consciente no se hace. Así es. Así es, eso es lo que precisamente la naturaleza, dice, social del hombre exige que éste manifieste externamente los actos internos de religión, que se comunique con otros en materia religiosa, que profese su religión en forma comunitaria. Bueno, esto ya es otro aspecto, pero sí, eso que dices es totalmente correcto, ¿no? Es decir, que el ser humano tiene esa fuerza, pero puede ser desviado. Puede ser desviado por influencias externas. Y entonces ahí está el ser humano también, como en todo, así como necesita una educación en la vida urbana, en buenos modales, en las relaciones, según en qué campo quieras tú vivir, necesitas una iniciación, ¿verdad? Pues también obviamente que la conciencia pues puede necesitar una educación, o en general necesita. Por eso decimos que la conciencia tiene que ser bien formada, ¿verdad? Porque si la conciencia, en lugar de ser bien formada, ha sido mal formada, ha sido desviada, entonces ¿qué pasa? Pues que tu brújula no funciona. Entonces, si tú dependes de la brújula y la brújula está averiada, entonces ¿a dónde vas? Perdido. Pues perdido, ¿no? Híjole, pero eso también es un punto muy, muy álgido, porque en un mundo que está tan convulso en este momento, quiere pues decir que con todas sus palabras, lo que hace falta es educación. Así es, en todo hace falta educación, y qué bueno pues que hoy tenemos esa conciencia de que en todas las áreas de nuestra vida necesitamos una educación, porque sobre todo viviendo en sociedad uno necesita saber cómo relacionarse con los demás. Hay tantos aspectos en los cuales uno necesita pues darse cuenta de cuáles son los modos de pensar de los demás, de cuáles son los derechos de los demás, ¿verdad? Porque el respeto al derecho ajeno es la paz, ¿no? Entonces, ese principio súper sabio, pues es como una clave para decir cómo yo tengo derechos, pero mis derechos pueden tener un límite siempre y cuando estén, o en el momento en que estén en contraste con los derechos ajenos, ¿verdad? Bueno, entonces, siguiendo más con este tema de la libertad religiosa, porque creo que es muy, muy serio, nos dice el concilio, esta libertad consiste, ¿en qué consiste? ¿En qué has dicho antes? Consiste en que todos los hombres han de estar inmunes de coacción, tanto por parte de personas particulares como de grupos sociales y de cualquier poder humano, de modo que en materia religiosa ni se obliga a nadie a actuar contra su conciencia, ni se le impida que actúe conforme a ella, en privado y en público, solo o asociado con otros, dentro de los límites debidos. Declara además que el derecho a la libertad religiosa está realmente fundado en la dignidad misma, ahí está, fíjate, en la dignidad misma de la persona humana, tal como se la conoce por la palabra revelada de Dios y por la misma razón, es decir, este derecho natural. Es decir, Dios nos ha creado pues con este derecho de ejercer nuestra religiosidad y nuestros valores religiosos sin ser coaccionados ni a favor ni en contra
por una autoridad que puede ser tú, o puede ser una autoridad civil, o puede ser una autoridad familiar, ¿no? Por consiguiente, el derecho a la libertad religiosa no se funda en una disposición subjetiva de la persona, sino en su propia naturaleza. Por lo cual el derecho a esta inmunidad permanece aun en aquellos que no cumplen la obligación de buscar la verdad y adherirse a ella, y no se puede impedir su ejercicio siempre que se respete el justo orden público, ¿no? Entonces hay una experiencia inherente a la persona, sea religiosa o no sea religiosa. O sea, porque para algunos la libertad religiosa es precisamente eso, no tener religión. Y que no se le obligue, y que no se le amenace, es que tú te vas a condenar, es que tú estás dejado de la mano de Dios, ¿verdad? Que ni crees en Él, o no quieres participar una forma, o darle a Dios el culto que se merece, etcétera, ¿no? Que no se le cuarte. O sea, que no haya que el decirle, oye, pues no mates, oye, no lo voy a hacer, nada más no necesito que me lo digas, ¿no? Obvio que no lo voy a hacer. Bueno, pero en ese sentido, bueno, pues digamos que viene la formación, o sea, dentro de la propia iglesia, dentro de la iglesia, pues existe la formación de los miembros que son parte de esa iglesia, y ahí viene pues tanto la enseñanza, la catequesis, la predicación, ¿verdad? Porque eso nos ha pasado en cierto modo en los países católicos, ahora que vemos que tanta gente se aparta de la iglesia, por dos razones. Una, por falta de formación. Nos hemos creído que todo el mundo era creyente, católico y lo sabía todo, y nos damos cuenta de que no es así, y que la formación que tienen no les sirve para enfrentar ahora los problemas que tienen en la vida, y entonces pues así nos encontramos con que mucha gente pues va, ¿no? O sea, no son, como dicen, practicantes, son creyentes pero no practicantes, y eso pues también por otra parte se ha unido a que mucha gente ha tenido una imagen bastante negativa de la iglesia, y hemos mostrado pues más el lado de la institución que el lado de la comunidad, ¿no? Más el lado pues así legal que el lado vivencial. Entonces sí es, en ese sentido es necesario pues obviar por eso dentro de los derechos de la libertad religiosa está la libertad, como te pongo aquí en esta guía, libertad primero de creencias, que tú puedas creer lo que crees. Luego el culto público o privado, ¿eh? Es decir, que tú puedas rezar en tu casa si quieres, o puedas rezar en un lugar público también, o en una iglesia, en un lugar que sea abierto al público, que reconocido también por la autoridad pública. Después derecho a la organización interna, de tal manera que cada uno pueda organizarse, cada grupo pueda tener sus propios jerarcas y ser representada. Por eso pues desde hace unos años en México existe un departamento del gobierno que pues estudia todo este tema y da carta de derecho legal a los distintos grupos de la iglesia, diócesis, iglesias de todos estos que hemos mencionado, etcétera, son reconocidos como asociaciones religiosas con derechos civiles, ¿no? Luego también está la educación de sus miembros, es decir, que cada iglesia pueda educar a sus miembros, darles la educación, la formación que crea conveniente, en las formas que ellos crean conveniente, y también la difusión, es decir, que uno tenga derecho a difundir su credo y su religiosidad entre los ciudadanos en los que vive. Ya el cómo, pues bueno, pues eso es muy variable, ¿no? Es variable. Por ejemplo, pues hace 2 semanas que hubo esta manifestación o este acto de oración en el Zócalo de parte de las iglesias cristianas no católicas, y pues fue con permiso de la autoridad. Entonces, en ese sentido, es un acto público, pero regulado por la autoridad, que es la responsable de todo el orden público.
en cualquier, se trate de una manifestación política, de una manifestación civil, de una manifestación religiosa, es como el árbitro para ver qué es lo que sí y lo que no, qué es lo que puede ser en beneficio de la ciudadanía o puede perjudicar. ¿O cuál no? Padre, un pequeño corte y regresamos en un segundo. Bueno. Televisión transforma tu mente. Una estación de televisión por internet dedicada al desarrollo de una nueva conciencia planetaria. Planeta 2013 Televisión es parte de Planeta 2013 Networks. Transforma tu mente. Padre, para concluir el día de hoy, hay un evento muy particular que se lleva a cabo en la parroquia de la Inmaculada, aquí en la colonia Las Águilas, de la cual, bueno, pues usted es el párroco. No sé si nos quiera comentar algo, porque aparte es un evento sumamente interesante y que vale la pena conocer y asistir. Bueno, en estos últimos años como que se ha puesto un poco de moda este asunto de llevar reliquias de santos a las iglesias dentro de la Arquidiócesis de México y también dentro del país. Entonces, pues ahora también se promovió de parte de los jóvenes de esta zona, de la Vicaría Sexta, el llevar las reliquias de San Felipe de Jesús, primer santo mexicano franciscano y mártir, y visitar las iglesias ahora de este que llamamos decanato, que dentro de la vicaría o zona, pues está dividido en decanatos, que son grupos de 10 parroquias, ¿no? Entonces, en estos días, a partir del miércoles hasta el sábado, creo, pues está visitando esta zona de nuestro decanato, y hoy, esta tarde, llegan a las 4:30, llegan a nuestra parroquia de la Inmaculada Concepción, y estarán hasta mañana a las 10 de la mañana. Entonces, para quienes tengan interés en, por lo menos, o en conocer, o porque lo conocen, pues el tener este rato, esta oportunidad de orar, ¿no?, ante un santo, pues por una parte es interesante, un santo joven, ¿no?, y otro, pues el primer santo mexicano, y con una dimensión misionera también, un hombre valiente que, según la historia, parece que él mismo se ofreció a dar su vida en el martirio de ser crucificado. Entonces es un ejemplo, ¿no?, hoy día, en que pues existe esta corriente de lo light, que toma las cosas así suaves, ¿verdad? Entonces los héroes, todos los héroes, tanto en el orden civil como en el orden religioso, son gente que se han jugado todo, y que son los que nos inspiran a vivir nuestra vida con coherencia y dándolo todo, porque merece la pena, porque creemos que son ideales y valores que dan un contenido a nuestra vida. Y un ejemplo humano muy válido para conocer. Entonces, pueden pasar allá a la parroquia, que está exactamente en la calle Gutiérrez Zamora. En Gutiérrez Zamora y Rivera. Y Rivera, Colonia Las Águilas, y estará ahí desde las 4:30 hasta las 8 de la noche, y mañana desde las 7:30 hasta las 10. Hasta las 10 de la mañana. Muy bien. Padre, pues muchísimas gracias. Un placer, un honor, como siempre, verlo por allá. Espero que visiten mucho hoy la parroquia y mañana en la mañana, y nos vemos en la próxima semana. Muchas gracias. Gracias.